Bienvenidos a un capítulo más de Cocinando con Paquito. El día de hoy se me ocurrió que era una buena idea hablar de levaduras. La levadura es algo que necesitamos para fermentar el pan. Prácticamente en todas las recetas de pan se utiliza algún tipo de levadura. Típicamente se conoce como levadura fresca. Esta la pueden comprar en panaderías o en mercados. El gran problema con la levadura fresca es que tiene máximo 2 o 3 semanas de duración, la tienen que guardar en el refrigerador y obviamente eso hace complicado. Las otras levaduras que son mucho más comunes, la segunda en términos de comodidad es esta que se conoce como levadura instantánea. Viene en polvo y es la que se usa casi siempre en sustitución de la levadura fresca. La más común probablemente y que ustedes conocen se llama Active Dry Yeast o levadura seca activa. Al igual que la levadura instantánea, tiene un gran tiempo de vida, entonces si ustedes la compran empacada y no abren el empaque, literal la pueden tener en la alacena por años y no pasa nada. Una vez abiertas, ambos tipos de levaduras, instantánea y Active Dry, se recomienda meterlas al refrigerador para que duren mucho, pero pueden durar meses en el refrigerador, así es que son una muy buena opción. Definitivamente estas dos serían marcas que yo recomiendo, pero pueden comprar cualquiera. Venden en sobrecito, usualmente la de sobrecito es activa seca. Hay Tradipan y muchas marcas en México, en otros países encontrarán seguramente sus propias marcas. Cualquiera puede funcionar bien. Y lo que varía es las cantidades que vamos a utilizar. ¿Qué función queremos que haga la levadura? Esa es la pregunta importante. La única función que queremos que haga cualquiera de estos tipos de levadura es consumir azúcar y transformar ese azúcar en dos productos, alcohol, etanol en este caso, y dióxido de carbono. Esos dos subproductos van a agregarle sabores y consistencia al pan. En el caso particular del dióxido de carbono, incluso va a ayudar a que crezca de volumen porque se va quedando atrapado, digamos, como burbujitas dentro de la masa, entonces lo que hace que gane volumen, y el alcohol se va a evaporar mientras estamos horneando el pan, así es que no hay ningún problema. El dióxido de carbono también se va a transformar y desaparecer durante el cocinado del pan, así es que ninguno de esos dos subproductos los vamos a consumir. Y el azúcar entonces que agregamos a nuestras recetas de pan, típicamente lo consumen directamente estas levaduras. Hay recetas de pan que no requieren agregar azúcar extra y en ese caso lo que ocurre es que son fermentaciones típicamente más largas, más prolongadas, y estas levaduras van a ir a extraer de las moléculas de harina, las van a descomponer en sus azúcares básicos y ese es el azúcar que van a consumir. Por lo tanto, los panes que tienen un proceso de fermentación mucho más largo también permiten que se expresen otros sabores en el pan y sean un poquito más complejos. Los panes fáciles, digamos, o rápidos, como el pan de todos los días, el pan para sándwich, típicamente utiliza alguna de estas levaduras y es de fermentación súper rápida. Muy bien, ahora la pregunta importante es: ¿cuánta levadura necesito utilizar para una receta dada? Algunas recetas les van a pedir un tipo de levadura específica. La mayoría, como les decía, pide levadura fresca. Entonces, si les pide una cierta cantidad de levadura fresca, la pueden sustituir por activa o por instantánea utilizando la siguiente fórmula. El 100% de la levadura fresca equivale a 50% de levadura activa, es decir, si pedía 10 gramos de levadura fresca, tienen que poner solo 5 gramos de levadura activa seca. Y esta, como contiene más células de levadura que la activa, entonces necesita solo el 33%. Es decir, los 10 gramos de levadura fresca bastaría poner 3.3 gramos de levadura instantánea. Y con esa fórmula ustedes pueden hacer todas las conversiones para sustituir un tipo de levadura por el otro. Y ahora, ¿por qué queremos hacer masa madre o un starter? Voy a olvidar por un minuto las levaduras, que ya platicamos de ellas. Y ahora, ¿por qué esto también funciona y cómo funciona?
Esto se utiliza típicamente para otro tipo de pan, en particular el pan más común, que es el pan francés o el sourdough. En lugar de utilizar levadura, utiliza una fermentación por bacterias que podemos producir. Estas bacterias viven en todos lados, están en las cáscaras de la fruta, en plantas, etc. Es una bacteria salvaje, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que hacemos en un starter. Creamos una bacteria salvaje, la producimos para después utilizar esa bacteria en la generación del pan. Lleva mucho más tiempo y durante la generación esta bacteria también se va a comer el azúcar, pero va a producir otro tipo de componentes. En este caso particular, producen ácidos. Así que las bacterias que utilizamos para hacer pan, que es esta starter o masa madre, son bacterias que duran mucho tiempo y sobreviven en un ambiente ácido. Así que eso también le va a agregar sabores complejos al pan. Típicamente este tipo de panes, que son de corteza muy dura y de sabores más complejos que un pan del diario, buena parte de ese sabor viene por la fermentación que producen estas bacterias. Así que disfruten el resto del capítulo, donde les voy a explicar cómo preparé este starter, esta masa madre, y después la vamos a utilizar en subsecuentes capítulos para hacer pan.